Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nurka Milena Pozón Sabay de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Hoy vamos a explorar las perspectivas filosóficas y paradigmas, enfoques del conocimiento científico. También analizaremos cómo distintas corrientes filosóficas han influido en la forma en que investigamos, los diferentes paradigmas que guían la investigación y los tipos y enfoques que podemos utilizar. ¿Qué es corriente filosófica? Una corriente filosófica es un concepto que se utiliza en la historia de filosofía para referirse a una agrupación de filósofos que comparten una serie de rasgos comunes. Sí, la aparición de las distintas corrientes no significa necesariamente la evolución histórica del pensamiento filosófico. El surgimiento de una corriente filosófica no supone la superación respecto a la corriente inmediatamente en muchos casos. Distintas corrientes surgen en directas oposiciones, unas para con otras, o modo crítico, o incluso planteamientos sistemas completamente muy diferentes. Características de la razón de fuentes principales, no única el conocimiento, insiste en la observación y la experimentación, la mente o una conciencia determinada de la naturaleza, la realidad está compuesta solo por materia y fenómenos físicos. Se centra en la existencia individual y la libertad personal y rechaza la metafísica y la especulación filosófica. Sí, como corriente filosófica tenemos el racionalismo, el empirismo, el escepticismo, el dogmatismo, el subjetivismo, el objetivismo. Vamos a hablar un poco sobre estas corrientes filosóficas. Tenemos el empirismo. El empirismo dice que todo lo que sabemos viene de nuestras experiencias, de lo que vamos, tocamos, escuchamos, etcétera. No nacemos con la idea en la cabeza, sino que lo aprendemos a medida que vivimos. Eh, la frase no hay nada innatas, esto significa que no nacemos con conocimiento o ideas ya formadas. Todo lo que sabemos lo aprendemos a través de la experiencia. Un ejemplo, aprender que el fuego quema al tocarlo o sentir su calor. La experiencia directa nos enseña que el fuego es muy peligroso. El racionalismo es la razón, es el camino para conocer la verdad. No necesitamos ver o tocar algo para saber que es cierto. Podemos llegar a esas verdades usando solo el pensamiento y la lógica. Eh, pienso luego, ex- existe. Quiere decir que la única certeza que tenemos es que mientras pensamos, sabemos que existimos. La razón es el punto de partida para conocer la verdad. Ejemplo, resolver un problema matemático usando solo la lógica sin necesidad de experimentarlo físicamente. Porque la mente puede entenderlo, pero por sí sola. Como tres tenemos el escepticismo. El escepticismo invita a no aceptar nada como verdadero, sin antes dudar y cuestionar. Es decir, siempre hay que preguntar y buscar pruebas antes de creer algo. La frase que dice no afirmes ni niegues nada nos invita a no aceptar ninguna afirmación sin cuestionarla o tener pruebas suficientes manteniendo siempre la duda. Ejemplo, no creer en un rumor hasta que haya envidiado, confiado que lo confirme. Como cuarto, tenemos dogmatismo. El dogmatismo es todo lo contrario del escepticismo. Creen ciertas ideas como verdad absoluta sin permitir que nadie lo cuestione. La frase la verdad es una y única. Sí, quiere decir que existe verdaderas absolutas que no deben ser cuestionadas ni puestas en duda. Ejemplo, creer en doctrinas religiosas como la verdad absoluta sin permitir debates o cuestionamientos sobre ello. Tenemos el subjetivismo. El subjetivismo sostiene que la realidad y el conocimiento depende de cómo cada persona ve y siente las cosas. No hay nada, no hay una verdad única, sino muchas según cada punto de vista. La frase, la frase cada cabeza en un mundo.
Sí, significa que cada persona interpreta la realidad desde sus propias perspectivas, emociones y experiencia, por lo que la verdad puede variar para cada uno. Tenemos un ejemplo. Dos personas ven a una misma obra de arte y una la ama mientras la otra no le gusta. Cada una la vive diferente. Como último tenemos el objetivismo. Dice que la realidad existe independientemente de lo que pensemos o sintamos. Es decir, hay verdad que son reales para todos, sin importar nuestras opiniones. Su frase es la realidad es lo que es, no lo que deseas. Indica que la realidad existe por sí misma, independientemente de lo que queremos o pensamos sobre ella. El ejemplo, la gravedad actual igual, aunque nadie crea en ella o la perciba directamente. Estas fueron las corrientes filosóficas. Ahora hablemos sobre qué es el paradigma. Eh, el paradigma es un modelo o conjunto de ideas teóricas y creencias que sirven como guía para entender y explicar la realidad. Ciencia y educación. Un paradigma marca cómo se investiga, qué se considera válido y cómo se interpretan los resultados. Es como las gafas con las que miramos el mundo. Según el paradigma que usemos, veremos las cosas de una manera u otra. Un paradigma funciona como un guía que nos indica cómo mirar y entender la realidad dentro de un campo de estudio. eh, es aceptado por una comunidad, no es una idea aislada. Un grupo de expertos, científicos o profesionales está de acuerdo en seguir. Eh, es flexible y puede cambiar aunque sea aceptado. Puede ser reemplazado por otro cuando surgen nuevos descubrimientos o teorías más complejas. Los paradigmas. Vamos a hablar sobre los tipos de paradigma, que son paradigma positivismo, paradigma postpositivismo, paradigma crítico y el último que es paradigma constructivista. Paradigma positivista. Él cree que la realidad es algo que existe independientemente de las personas y que se puede descubrir si lo observamos con cuidado y lo medimos con precisión. Se basa en ideas de que el mundo funciona siguiendo leyes universales como la física o la química y que si las descubrimos podemos predecir y controlar algunos fenómenos. ¿Cómo se percibe el conocimiento? El conocimiento se ve como algo objetivo, exacto y comprobable. No depende de lo que las personas piensen o sientan, sino de hechos concretos que pueden medirse y repetirse. Un rol del investigador. El investigador es como un científico en un laboratorio. Observa sin intervenir y mantiene distintas para no influir en los resultados. Su papel es solo medir, analizar y reportar lo que encuesta. El método utilizado son los experimentos controlados, las encuestas con preguntas cerradas, análisis estadístico y por último observaciones objetivas. Tenemos como ejemplo medir un nuevo método de enseñanza, mejorar las notas de los estudiantes aplicando pruebas extraordinarias antes y después del curso. Eh, Como segundo tenemos postpositivismo. El positivismo parte de la base de que la realidad existe, pero reconoce que nunca podremos conocerla de forma perfecta, porque siempre hay limitaciones humanas, errores de medición o influencias externas. Como se percibe, el conocimiento sigue siendo objetivo, pero se entiende como aproximado y siempre abierto. A cambio, lo que hoy consideramos verdadero puede ajustarse mañana si aparecen nuevas evidencias.
El rol del investigador. El investigador intenta ser objetivo para admitir que sus creencias, culturas y contextos pueden influir en el estudio. Por eso se utilizan estrategias como comparar distintas fuentes de datos o trabajar en equipo para reducir sesgos. Los métodos que se utilizan son uso de métodos mixtos, como cuáles son los cuantitativos y los cualitativos. También los triángulos de información, los estudios prolongados en el tiempo para confirmar hallazgos. Ejemplo, evaluar un programa educativo aplicando encuestas para obtener datos numéricos y entrevistas para conocer las opiniones y percepciones de los participantes. Como tercer punto tenemos paradigma crítica. Es un paradigma, no se conforma con describir la realidad, sino que quiere transformar la parte de la idea de que el conocimiento debe servir para cambiar situaciones injustas o eliminar desigualdades y empoderar a las personas. ¿Cómo se percibe el conocimiento? Como una herramienta para la liberación y la justicia social. No basta con saber cómo son las cosas, que hay que usarlas para mejorarlo. Tenemos el rol del investigador. No es un observador pasivo, sino un agente de cambio que colabora con la comunidad y también participa en actividades de las acciones para resolver problemas. Ay, métodos que se utilizaron para la investigación es acción, participación, también el análisis crítico de discursos, política, talleres comunitarios y grupos de trabajo colaborativo. El ejemplo tenemos como analizar conocimiento en el concepto de amistad mediante conservación y juego. Podemos diseñar junto con profesores, estudiantes, familia, un plan contra el acoso escolar y aplicar estrategias en la escuela para erradicar. Como último punto tenemos el paradigma constructivista. Concepto central, tenemos el construir, cree que la realidad no existe como algo único y fijo, sino que la persona la construye a través de sus interacciones, conversaciones y experiencias. Por eso, cada persona o grupo puede tener su propia verdad, o sea, sobre un mismo hecho. Tenemos cómo concibe el conocimiento como algo subjetivo que depende del contexto, la cultura y la experiencia personal. No hay una sola forma de entender el mundo, sino muchas perspectivas válidas. El rol del investigador es un participante activo que convive, conversa e interpreta la realidad junto con las personas que estudian. No busca imponer su visión, sino que comprende cómo los otros ven las cosas. El método utilizado, tenemos como la entrevista entre abiertas, grupos focales, observaciones en participantes, análisis narrativas y relatos de vida. Como ejemplo tenemos investigar cómo los niños entienden el concepto de amistad, conversando con ellos y observando cómo juegan y se relacionan. ¿Qué es un enfoque de investigación? Desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación hasta el desarrollo de la perspectiva teórica, la definición de la estrategia metodológica y la recolección, análisis e interpretación de los datos. Tenemos el enfoque cuantitativo. El enfoque es como ponerle números a la realidad. Se basa en medir y analizar datos de forma objetiva para obtener un fenómeno. Aquí lo importante es obtener información que se pueda contar, comparar y analizar con estadísticas. Sus características principales son que sigue un proceso estructurado, es objetivo y busca generar un resultado a una población más grande. Para lograr, se utilizan métodos como encuestas con preguntas cerradas,
experimentos, estadística para analizar los resultados. Tenemos como ejemplo, si un banco quiere saber el nivel de satisfacción de sus clientes, puede aplicar una encuesta a 500 personas y analizar los resultados en porcentaje para ver cuántos están satisfechos y cuántos no y por qué. Tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo es más bien como sentarse a conversar y escuchar historias para entender el fondo de una situación. No busca medir en números, sino comprender las experiencias, emociones y significado que las personas le dan a un hecho. Sus características es subjetiva e interpretativo y no pretende generalizar los resultados, sino profundizar en ellos. Sus métodos incluye entrevistas abiertas, grupos de discusión y observación directa para conocer a fondo la experiencia de las personas. Tenemos un ejemplo que es si queremos entender cómo se sienten los docentes con la educación virtual, podemos entrevistarlos a varios y escuchar sus experiencias, sus retos y sus emociones para comprender el problema en profundidad. Por último, tenemos el enfoque mixto. El enfoque mixto es la combinación del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Aquí se usan datos numéricos como información cualitativa para tener una visión más completa de la realidad. Sus características son, primero se puede hacer un análisis cuantitativo para medir un fenómeno y luego profundizar con un análisis cualitativo para comprender mejor o al revés también se puede hacer. ¿Cómo se utiliza? Combinamos, combinados. También tenemos ejemplos que es primero aplicamos una encuesta y luego hacemos entrevistas para entender mejor las respuestas. Como ejemplo, tenemos si se quiere evaluar un programa escolar, se puede aplicar encuestas a los estudiantes para medir su rendimiento y luego entrevistar a los docentes para saber qué opinan sobre la metodología que se ha utilizado, ¿no? Como último punto tenemos los tipos de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Es básicamente la forma o el camino que elige para buscar respuesta a tu pregunta o para entender mejor un tema. Es como escoger el estilo o la estrategia que vas a usar para descubrir algo nuevo. Por ejemplo, a veces solo quieres conocer un poco sobre un tema que no sabes nada, ¿no? Entonces haces una investigación exploratoria para investigar y aprender sobre el tema que estás buscando. Otras veces quieres describir cómo son las cosas. Por eso haces una investigación descriptiva. Conocer los tipos de investigación te ayuda a entender cómo acercarte a un problema, cómo preguntas hacer y qué métodos usar para obtener respuestas claras y confiables. También te permite planificar mejor tu trabajo, ahorrar tiempo y evitar errores. Si solo quieres descubrir de qué se trata un tema nuevo, usar una investigación exploratoria es lo mejor. Pero si ya sabes algo que quieres saber por qué pasa algo, necesitas un enfoque explicativo. Eh, los tipos de investigación. Tenemos el enfoque exploratorio. Como estábamos hablando, es como cuando te enfrentas a un tema que no conoces mucho y quieres descubrir de qué se trata. No tienes toda la información y buscas entender mejor para toda la información y buscar. Tu objetivo, lo que quiere es explorar el tema o problema para saber qué está pasando y qué preguntas debes hacer para seguir estudiando. Sus características es flexible, no tiene un plan fijo porque está descubriendo poco a poco, es abierta y sirve para formular nuevas preguntas o hipótesis. Tenemos como ejemplo
Imagínate que en tu colegio empiezan a faltar más estudiantes sin razón. Claro, haces entrevista con algunos alumnos y padres para conocer sus opiniones y tratar de entender qué está pasando. Como otro tipo de investigación tenemos la descriptiva. Aquí lo que hacemos es contar o mostrar cómo es algo sin meterte en las causas o razones. Simplemente describes los detalles y características del fenómeno o grupo que estudia. Como objetivo principal tenemos, quieres dejar claro cómo son las cosas, cómo se presentan para tener un panorama completo y ordenado. Sus características, como ven, usas datos precisos y métodos estructurados. No busca explicar por qué sucede algo, solo mostrar qué es como y cómo está. Como ejemplo tenemos, ¿quieres saber cuántos estudiantes hay en tu universidad, su edad, su carrera y género? Tenemos que recopilar esos datos y los presentas como, pero que se conozca el perfil de la población de los estudiantes universitarios. Como cuarto tipo de investigación tenemos el correlacional. Este es un tipo de investigación que busca saber si dos cosas están relacionadas, si cambian juntas, pero sin decir que una cause a la otra, simplemente ver si hay un vínculo entre ellas. Su objetivo es descubrir si existe una relación o asociación entre variables y qué tan fuerte sea esa relación. Como característica tenemos que se basa en un número y estadística para buscar patrones, pero no te dice que una cosa sea la causa directa de la otra. Por ejemplo, ¿quieres saber si las horas que un estudiante dedica a estudiar tienen alguna relación con sus notas? Bueno, aquí también analizaremos datos y ves que mientras que más estudian, mejor notas tienen, pero dices que estudiar siempre cause mejores notas, solo que están relacionadas. Como cuarto tipo de investigación tenemos la explicativa. Aquí buscamos entender el porqué o el cómo de un fenómeno. ¿Quieres saber qué causas o qué factores producen ciertos resultados o efectos? Tenemos como objetivo, tu meta es explicar las razones o causas detrás de un hecho para entenderlo a profundidad. Sus características usamos un diseño para riguroso o a veces experimentamos o estudios que permiten probar hipótesis para demostrar causalidad. Ejemplo, ay, ¿qué me confundí? Ay, voy a repetir. Como tenemos tipo de investigación, como otro tipo de investigación tenemos la correlacional. Eh, Es, en este tipo de investigación buscamos saber si dos cosas están relacionadas, si cambian juntas, pero sin decir que una cause a la otra, ¿me entienden? Simplemente ver si hay un vínculo entre ellas. Como objetivo principal es descubrir si existe una relación o asociación entre variables y qué tan fuerte es esa relación. Como característica se basa en números y estadísticas para buscar patrones, pero no te dice que una cosa sea la causa directa de la otra. Por ejemplo, ¿quieres saber si las horas que un estudiante dedica a estudiar tienen alguna relación con sus notas? Ahí vamos a analizar datos y ves que mientras más estudian, mejor notas tienen, pero no dicen que estudiar siempre causa mejores notas, solo que están relacionadas. Como cuarto tipo de investigación tenemos la explicativa. Aquí buscamos entender el porqué o el cómo de un fenómeno. Quieres saber qué causas o factores producen ciertos resultados o efectos objetivos. Tu objetivo es la meta en explicar las razones o causas detrás de un hecho para entenderlo a profundidad. Características usan diseños más rigurosos. A veces experimentamos o estudios que permiten probar hipótesis para demostrar causalidad.
Como ejemplo, imagina que quieres comprobar si un programa de tutorías mejora el rendimiento académico. Entonces, comparas a un grupo de estudiantes que usó el programa con otro que no para ver si realmente hubo diferente en sus notas. Esto ha sido todo sobre los tipos de investigación y son las citas bibliográficas donde yo he sacado la información. Muchas gracias.